Hola y bienvenidos a este cuarto podcast de tu Academia de Español Magic of Spanish. Yo soy Miguel y comenzamos. Hoy hablaremos de la historia de España, dividida en 9 periodos. Comenzamos por el primero, la época prerromana. Excavaciones recientes en la Sierra de Atapuerca sugieren que España fue poblada hace 1,2 millones de años, pero fue hace 35.000 años cuando los humanos modernos llegaron a la península viajando desde el norte. La mejor prueba que tenemos de esto son las pinturas encontradas en la famosa cueva de Altamira, en el norte de España. Los dos principales pueblos que habitaron la península ibérica fueron los íberos, que vivieron por la zona del Mediterráneo, y los celtas en la parte más del Atlántico. Además, los vascos, en un número muy inferior, ocuparon la zona occidental de los Pirineos y las zonas de alrededor. La mítica ciudad de Tarteso apareció en el sur de la península alrededor del año 1100 a.C., una ciudad muy importante donde floreció el comercio del oro y la plata, con los fenicios y los griegos. Entre los años 800 y 300 a.C., los fenicios y griegos establecieron colonias comerciales a través de toda la costa mediterránea, pero finalmente fueron derrotados por los romanos en las guerras púnicas. Fase 2. El Imperio Romano y el Imperio Gótico. Hispania era el nombre dado a la región ahora conocida como España, durante el Imperio Romano. Durante la Segunda Guerra Púnica, el Imperio Romano, que se hallaba en constante expansión, capturó colonias comerciales cartagineses de la costa mediterránea desde el año 210 al 205 a.C. En total, le llevó al Imperio Romano 2 siglos para conquistar la península ibérica, aunque posteriormente mantuvo el control sobre la región durante 6 siglos más. Hispania se convirtió en un importante depósito del mercado romano y una de las regiones más importantes del imperio. Fue durante la época del Imperio Romano que Hispania experimentó un importante cambio cultural que terminaría dejando una impresión permanente. Las culturas y las lenguas de los pueblos íberos y celtas se latinizaron poco a poco bajo el dominio romano. El cristianismo fue introducido en el siglo I después de Cristo. Hoy en día podemos comprobar cómo la mayoría de las lenguas de España, la religión y la base de sus leyes se remontan a este periodo histórico, uno de los más importantes de su historia. Pero la soberanía del Imperio Romano sobre Hispania empezó a debilitarse en el año 409, cuando suevos y vándalos germánicos, junto con los alanos, cruzaron el Rin y asolaron la Galia, hasta que los visigodos los expulsaron a Iberia ese mismo año. Siguiente etapa, la Iberia musulmana. Entre los años 711 y 718, casi toda la totalidad de la península ibérica fue conquistada por los ejércitos musulmanes árabes procedentes del norte de África. Una conquista que formaba parte de la expansión del califato omeya. Solo un área pequeña y montañosa en el noroeste de la península logró evitar la invasión inicial. A raíz de esta conquista, a los cristianos y judíos que habitaban en la región se les asignó la lamentable clase social de dhimmi. Aunque no les estaba prohibido practicar su fe libremente dentro de sus propias comunidades, las personas denominadas dhimmi se las subordinaban a los musulmanes y estaban obligadas a pagar un impuesto especial, a la vez que sus derechos legales y sociales eran inferiores a las de los seguidores del Islam. Por esta misma razón, y para poder conservar todos sus derechos y el estatus social, muchos nativos ibéricos en Al-Ándalus, este nombre fue dado a Iberia durante la dominación musulmana, comenzaron a convertirse al Islam, una conversión que se produjo a un ritmo bastante rápido. De hecho, a finales del siglo X, los muladíes, musulmanes de etnia ibérica, constituían la mayoría de la población del Al-Ándalus. Durante el periodo de dominación musulmana, la ciudad de Córdoba
capital del califato, fue la ciudad más grande, próspera y sofisticada de la Europa occidental. El siglo XI vio la fractura del Al-Ándalus en los pequeños reinos rivales de taifas, un hecho que permitió a las pequeñas comunidades cristianas ampliar enormemente sus territorios. Sin embargo, cuando las sectas islámicas gobernantes, almorávides y almohades, llegaron desde el norte de África, consiguieron restaurar la unidad de la región, dando lugar a otros más de 100 años de fortunas musulmanas y revertir algunos de los logros alcanzados por los cristianos. Siguiente etapa, la Reconquista. La Reconquista se conoce como el periodo de la historia de España durante el cual los cristianos de la península ibérica lucharon contra el poder musulmán para recuperar y ampliar sus respectivos reinos. El final del dominio musulmán en España comenzó con la unión en matrimonio de Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, que sucedió en 1469. Al unir sus dos reinos, en 1478 conquistaron las Islas Canarias y en 1492 las fuerzas combinadas de Castilla y Aragón trabajaron al unísono para capturar el Emirato de Granada, lo que puso fin a 781 años de hegemonía islámica en la península ibérica. En este mismo año, otro gran suceso histórico ocurrió. Cristóbal Colón descubrió el Nuevo Mundo, un viaje financiado exclusivamente por la reina Isabel. Esto llevaría más adelante a una gran expansión colonial en las nuevas tierras. España se convirtió en la primera potencia mundial. Siguiente etapa, el siglo de oro de España. La unión de los reyes católicos y por lo tanto de los reinos de Aragón y Castilla sentó las bases para la España moderna y el Imperio español. Aunque en cuanto a la sociedad, la política, el derecho y el lenguaje, cada reino de España mantuvo su independencia al menos por un tiempo. España se convirtió en el principal poder de Europa durante el siglo XVI y gran parte del XVII, una posición respaldada por la riqueza y el comercio de sus posesiones coloniales. El imperio alcanzó su punto culminante durante los reinados de los dos primeros reyes españoles de la Casa de Asturias, Carlos I y Felipe II. Esta época de los primeros Habsburgo vivió las guerras de Italia, la rebelión holandesa y la rebelión morisca, junto con la revuelta de los comuneros, los enfrentamientos con los otomanos, la guerra anglo-española y las guerras con Francia. La era imperial española se puede describir mejor como un tiempo de descubrimiento, tanto en la península como en el resto del mundo. España adquirió tierras y riquezas sin precedentes, al extender su imperio a gran parte de las Américas, a islas del Pacífico asiático y a zonas de Italia, del norte de África y de lo que ahora son Francia, Alemania, Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos. Durante este periodo, conocido como el siglo de oro español, se vivieron grandes travesías temerarias, la apertura de nuevas rutas comerciales, el surgimiento del humanismo y la reforma protestante. Si la primera parte de la era imperial española se la denomina el siglo de oro, la segunda mitad del siglo XVI y la primera parte del XVII podría llevar el apodo de siglo de guerras. Como país católico, España se vio profundamente involucrada en guerras motivadas por cuestiones religiosas durante la Reforma Protestante y en conflictos militares en Europa y en el Mediterráneo. La leyenda negra o propaganda antiespañola fue difundida contra España por las potencias europeas rivales, sobre todo por los países protestantes de Inglaterra y los Países Bajos, con el fin de descalificar moralmente al país y a su pueblo. La leyenda negra destaca de forma incorrecta y maliciosa algunos aspectos de la Inquisición y del tratamiento que se dieron tanto a los pueblos indígenas americanos en las colonias españolas como a personas no católicas en sus territorios europeos. Hacia finales del siglo XVII, una España ya debilitada por las guerras inició un declive gradual. Rindió sus territorios en Francia y en los Países Bajos y perdió la región ahora conocida como Portugal. El país, sin embargo, conservaba su enorme imperio en el extranjero, que conseguiría retener hasta principios del siglo XIX.
A principios del siglo XVIII, una polémica sobre la sucesión al trono provocó la Guerra de Sucesión Española, lo que costó a España sus territorios europeos y su título de primera potencia mundial. Más tarde recuperaría parte de su prestigio internacional ayudando a los británicos en la Guerra de la Independencia Americana. Siguiente fase, la Guerra Civil Española. A principios del siglo XX, las fuertes pérdidas como resultado de los intentos de España por colonizar partes de África comenzaron a minar la autoridad del país. Desde 1923 a 1931, el país quedó bajo el gobierno autoritario del general Miguel Primo de Rivera, un periodo que concluyó con el establecimiento de la Segunda República Española. Entre otras medidas, el liderazgo de la nueva república ofreció la autonomía política para el País Vasco, Galicia y Cataluña, y les dio derecho al voto a las mujeres. La Guerra Civil Española, entre las fuerzas republicanas y las fuerzas nacionalistas rebeldes, arrasó el país desde 1936 a 1939 y se cobró la vida de unas 500.000 personas. Otro 500.000 de personas abandonaron el país y la mayoría acabó en América del Sur, especialmente en Argentina. Las fuerzas nacionalistas, respaldadas por la Alemania nazi y la Italia fascista, fueron finalmente victoriosas y el general Francisco Franco fue instalado como el nuevo gobernante de España. Siguiente etapa, España bajo el mandato de Franco. Solo hubo un partido político legal durante la dictadura, la Falange Española Tradicionalista y de las Joncs de Franco. Este partido único, que más tarde cambió de nombre a Movimiento Nacional en 1949, hizo hincapié en el catolicismo, nacionalismo y anticomunismo. Durante la década de 1960, España, que había sido aislada política y económicamente después de la Segunda Guerra Mundial, experimentó una tasa de crecimiento económico sin precedentes, lo que llegó a ser conocido como el Milagro Español. El crecimiento ayudó al país a reanudar la transición hacia una economía moderna. Siguiente etapa, nueva democracia. Tras la muerte de Franco, en 1975, Juan Carlos I le sucedió como rey de España y jefe de Estado. 3 años después, el país aprobó una nueva constitución española, lo que restauró la democracia. Fue en este momento que el país comenzó a delegar gran parte de la autoridad nacional a las regiones y se dividió el territorio nacional en comunidades autónomas. Después de ser aprobado por referéndum, España se unió a la OTAN en mayo de 1982, el mismo año que el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, llegó al poder, el primer gobierno de izquierda en 43 años. España entró en la Unión Europea en 1986 y en 1996 el PSOE, después de haber cumplido 14 años consecutivos en el cargo, fue derrotado por el Partido Popular en las elecciones generales. En 2002, España suspendió el uso de la peseta como moneda de cambio y la sustituyó por el euro. El 11 de marzo de 2004, una serie de bombas explotaron en trenes de cercanías en Madrid, matando a 190 personas e hiriendo a casi 1.800 más. Después de un largo proceso, se llegó a la conclusión de que los atentados fueron perpetrados por un grupo islamista local, inspirado en Al-Qaeda, con el objetivo de influir en las posibles elecciones generales que tendrían lugar 3 días después. Más tarde, en el año 2008, tuvo lugar la gran crisis económica que hizo que muchos jóvenes tuvieran que abandonar el país en busca de un futuro mejor. Y actualmente, como todos ya sabéis, nos encontramos en el periodo del COVID, una crisis sanitaria que asola no solo a España, sino a todo el mundo. Y bueno, esperemos que esta situación, que poco a poco parece que se está consiguiendo, vaya mejor. Un saludo, me despido y nos vemos en el siguiente podcast.